¿Qué sería de un vídeo sobre monstruos sin mencionar alguno que aparezca en una de las localizaciones más explotadas y también más interesantes? El bosque. Un poco también sin inventar demasiado nuevo, pero dando lo que esperamos en ella. Carnifex nos actualiza una leyenda mítica y conocida por todo el mundo, esta vez algo diferente en aspecto y comportamiento, pero igual o más temible que en otras producciones. 3 compañeros equipados con sus cámaras van a documentar una extensa zona rural en los bosques australianos después de unos horribles incendios, y así analizar y ver la evolución de la fauna del lugar. La historia está en que justo donde han ido a parar corresponde a un área muy específica donde, sin saberlo, según va oscureciendo, vive algo más. Empiezan a sentir que tienen algo entre los árboles que no es exactamente un animal como otro cualquiera y que les va acercando y rodeando cada vez más. Peli que, a pesar de tener un presupuesto muy ajustado, da lo que imaginamos antes de darle al play, muy correcta en todos sus apartados, un bicho que cuando aparece no desentona con el conjunto y con un mensaje muy necesario. Adaptaciones de Lovecraft protagonizadas por el mismo Lovecraft. Esa es la propuesta de la singular antología de 3 relatos y un hilo conductor maravilloso aparecida en 1993. Y es que mediante el mismo escritor, el cual busca el Necronomicon, el libro de los muertos durante los años 30, nos traslada a algunos de sus relatos. Christopher Gans, Brian Yuzna y Sasuke Kaneko dirigen 3 historias que beben de la década anterior a la de su estreno, llena de efectos prácticos, bizarradas máximas, pero todo ello con un encanto especial tanto en la trama central, en la que Jeffrey Combs interpreta al de Providence, como en las otras 3. Mediante el libro capaz de unir este mundo con el de los muertos, con otras dimensiones donde habitan monstruos y criaturas de todo tipo, incluidos los reyes de los temores de los humanos, se nos abre la puerta a adaptaciones más o menos fieles, como Aire Frío, relato corto que posiblemente sea el mejor versionado. Una especie de Creepshow o Tales from the Crypt, pero dentro del universo de Lovecraft. No es perfecta, pero a mí me sigue encantando. Extraña forma verde y siniestra antagonista de la producción norteamericana Pollen. Una representación física y amenazante que acecha a una protagonista a la que un suceso difícil de asimilar y capaz de destruirlo todo trae consigo lo que estáis viendo en pantalla, una manifestación de los temores y traumas surgidos en una vida que tardará en volver a ser la que era. En forma de drama de terror de pocos personajes, guión muy corto y con una idea no demasiado original, Pollen sabe cómo resultar interesante gracias a la criatura indescriptible, inseparable y siempre presente en su desarrollo algo vacío, y donde su metafórico contexto intenta ser el motor principal, un ser extraño y atípico que resulta potente en cuanto a significado y a cómo actúa. Pelis de metraje encontrado que ocurren en sitios fríos y nevados, la verdad es que hay unos cuantos, y aunque en principio iba a meter en el vídeo El paso de Dyatlov, seguramente la más conocida, justo por eso, por ser la más conocida, he decidido cambiar y hablar de la rareza francesa Cold Ground, found footage ambientado en los años 70, donde 2 periodistas viajan a una gélida zona situada en la frontera de Suiza para investigar unas extrañas mutilaciones que ha sufrido el ganado de la zona y grabar algunos testimonios para un canal de televisión. Junto a un grupo de personajes expertos en diferentes campos, su interés irá más allá cuando el grupo de científicos con el que iban a trabajar desaparece sin dejar rastro. La búsqueda de respuestas les lleva a algo que no esperaban. Como veis, una trama en la que dentro del formato no hay mucho nuevo bajo el sol, pero que destaca por el nervio, el ritmo, el rollo que le da la cámara de la época y, por supuesto, el paraje blanco que rodea a los personajes atrapados mientras algo les acecha. ¿Qué es? Pues una de las sorpresas de la peli. A ver a cuántos de los que estáis por aquí os suena este largometraje. Una pesadilla física aterradora en un edificio donde se esconde un invitado imposible de detener y también bastante asqueroso. Insect, Blue Monkey o Alerta Roja en el Gran Hospital nos cuenta cómo llega a un centro médico de urgencia un paciente que, trabajando en un invernadero, es atacado por un insecto salido de una planta extraña. Al ser ingresado, los médicos se dan cuenta que porta una bacteria desconocida que no habían visto nunca, algo que no sería tan peligroso si poco tiempo después no le saliese de la boca una criatura viscosa que escapa mientras aparecen casos de contagio por todos lados, obligando a clausurar el lugar y a ponerlo en cuarentena para evitar que eso escape fuera. Poco a poco ese gusano parásito que ha conseguido ocultarse empieza a desarrollarse y a convertirse en algo de forma mucho más grande y terrible después de exponerse accidentalmente a un estimulante genético de crecimiento, con cierto parecido a la saga Alien en su monstruo y en la forma de comportarse. Una rareza ochentera con encanto a pesar de sus fallos y del paso del tiempo. Tenía muchas ganas de que se estrenase la adaptación de la novela de Norman Patridge más halloweeniana, una peli que llevaba anunciada prácticamente 2 años y por fin aquí está.
Y aunque el resultado es totalmente irregular, película que tiene cosas buenas y otras no tan buenas, algunas que me han gustado y otras que para nada, Dark Harvest es una monster movie de historia extraña y con un estilo inesperado para lo que nos viene a contar. Un pequeño pueblo estadounidense en los años 60 vive atemorizado cada año por la aparición, el renacimiento de un monstruo temible que despierta la noche de Halloween, Jack Dientes de Sierra. Para hacerle frente, los adolescentes de la localidad son encerrados durante 3 días antes de la fecha en su cuarto a modo de cárcel, siendo liberados para ir sin control a cazar a la bestia sobrenatural. Una especie de La Purga, pero para dar muerte al ser de entre los maizales. Peli difícil de catalogar, quizás con un tono en el que no acabas de ubicarte, pero con un gore y un salvajismo que hace que lo demás sea algo menor. No estáis preparados, igual que yo tampoco lo estaba antes de verla, para conocer la ida de olla que desde China llegaba en 2020 en forma de Monster Movie, un país que en los últimos años ha lanzado varias pelis de este estilo a través de Youku, un servicio de vídeo bajo demanda de allí, donde las criaturas CGI gigantescas son las reinas. Quizás algún día hagamos algún vídeo para hablar de ellas porque son muy curiosas. La que hoy nos ocupa puede ser la mejor, al menos de las que yo he visto, una mezcla de géneros que definiría como aventura de terror épica y tan surrealista como divertida. Snow Monster, una especie de yeti del tamaño de King Kong esperando en la nieve y atacando al grupo de personajes protagonista. Un intento por descubrir algo inaudito que termina realmente mal. Y lo mejor es que ese yeti colosal no está solo y harán acto de aparición muchas criaturas que salen de debajo del agua congelada. Acción, momentos impactantes, todo muy frenético y muy dinámico, da lo que promete y es capaz de resultar disfrutona a pesar de las ideas locas que encontramos. Si encontrases un secreto que permanecía oculto y que puede cambiar lo que se conocía de parte de la historia de la humanidad, pero ese mismo descubrimiento esconde algo que ha podido despertar. Eso es Black Mountainside, un grupo de arqueólogos y su odisea después de desenterrar unas ruinas de unos 10.000 años de antigüedad con inscripciones que no pertenecen ni mucho menos a la zona en la que se encuentran. Su deseo de comunicarlo y salir de ahí se ve truncado cuando se dan cuenta de que no pueden escapar y deben permanecer atrapados. Pero poco a poco se va apoderando de ellos algo místico, oscuro, algo que les comienza a manipular, a hacerles tener alucinaciones, a mostrar comportamientos psicóticos y a estallar una desconfianza entre ellos que puede terminar muy mal. ¿Es la claustrofobia y la desesperación de no poder salir de ahí? ¿O es que realmente algo irracional les está alterando? Horror cósmico en este thriller sobrenatural y tenso de ritmo lento, pero atmósfera perturbadora. Una de las adaptaciones menos conocidas de Stephen King, que se tiene en cuenta como producto muy inferior y olvidable por su estilo y por su bajo presupuesto en el año de su estreno, y bueno, sí, Graveyard Shift está lejos de ser una obra maestra. Es un producto serie B total, pero tiene una de las criaturas más repugnantes, me atrevería a decir, de toda la historia, sobre todo si os dan cosilla las ratas. Basada en un relato corto del escritor, se nos cuenta cómo el dueño de un pequeño molino contrata a una empresa de control de plagas para eliminar una infestación de ratas que tiene en el sótano. Aquí, los roedores, al más puro estilo el flautista de Amelie, parecen estar controlados y amaestrados por algo que les hace comportarse de formas extrañas. Eso que les maneja es el monstruo final, aunque sinceramente no tiene mucho que ver con el cuento del tío Stephen, siendo muy inferior tanto en historia como en la forma de desenvolverse. Una curiosidad con aires ochenteros, con sus puntos viscosos y oscuros. Puede que el ser más grotesco y desagradable en cuanto a diseño de todo el vídeo se haya dejado ver en uno de los últimos estrenos, primero en Hulu y ahora mismo ya disponible también en España en Disney+. Una retorcida y viscosa protuberancia que se va haciendo grande, desarrollándose y que mete a la prota en un abismo de perversión y maldad que, al igual que este, pues necesitaba salir. Apéndice es un cuento de terror macabro donde una diseñadora de moda empieza a sentir que algo tiene en su cuerpo que no debería estar ahí. Lo que va aumentando en tamaño y cogiendo forma monstruosa va derivando en un continuo símil de los sentimientos y emociones de esta. Una liberación sin precedentes que va a tener mucha más miga de lo que creía. Hermana en cuanto a planteamiento de la gran Beth Milo, a la cual recuerda irremediablemente, donde el terror, el drama y la comedia, en un constante juego donde los tres géneros se mezclan en uno funcionando al unísono. Mira que además es feo y condenado el bicho ese amorfo al principio, Volvemos a un escenario helado y a lo que se esconde en su interior, pero esta vez no exactamente debajo del agua, pero sí debajo del hielo, concretamente a una base oculta que tiene misterios que estaban mejor ahí enterrados.
Super Deep es una producción rusa que nos sitúa en la década de los 80, en el Ártico, en una instalación soviética situada a 12 kilómetros de profundidad. Poco después de haber sido inaugurada, ese lugar que pretendía ser una base para el descubrimiento del interior de la corteza terrestre iba a presenciar la aparición de algo que puede poner en peligro la propia vida en el planeta. Cuando un grupo especial desciende a investigar qué sucedió tras un extraño acontecimiento que obligó desde dentro a clausurar el lugar, empieza la fiesta. Aunque tiene claras sus referencias, influencias y a las pelis que homenajea, creo que todos ya sabéis cuáles son viendo las imágenes, esa mezcla de body horror, criaturas sobrenatural y parásita, y su evolución por los lugares habituales del género resulta satisfactoria gracias a un notable apartado técnico y una especie de virus que tiene algo diferencial. De las adaptaciones más olvidadas y que resulta más que interesante es la aparecida a comienzos de los 90 El Resucitado, dirigida por Dan O'Bannon tras la maravillosa El Regreso de los Muertos Vivientes, y que nos mostraba a un detective intentando ayudar a una mujer, la cual había perdido a su marido, desapareciendo de manera misteriosa. Resulta que este llevaba muchos años jugando con poderes ocultos para desentrañar los secretos de la vida, la muerte, el más allá, y todo con el objetivo de conseguir dominar de alguna manera los métodos de resurrección tras fallecer. Una adaptación genial, aunque en diferente época y con distintos matices del caso de Charles Dexter Ward, una de las obras más importantes de Lovecraft, que también unía ese thriller policíaco que vemos en el film con el tema ocultista y sobrenatural propio del imaginario del escritor. Una buena manera de sumergirse en esa historia a pesar de sus diferencias, y que por cierto tiene versión anterior del 63 del gran Roger Corman y protagonizada por Vincent Price, El Palacio de los Espíritus, todo un clásico del terror que, a pesar de tener como título un poema de Edgar Allan Poe, adapta la novela corta del The Providence, también libremente, pero funcionando de maravilla. Los túneles del metro siempre han sido un escenario perturbador donde desatar la imaginación de lo grotesco, viviendo en esa oscuridad que huele a hierro y a humedad. A finales de la primera década de los 2000 apareció un film que, curiosamente, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una obra bastante querida por ciertos fanáticos del terror. Una historia que nació de la mente de Clive Barker, publicada en el volumen 1 de sus cuentos de sangre, dirigida por Ryuhei Kitamura, El tren de la carne de medianoche, una cinta que tiene en sus giros finales su mayor punto a recordar y que evoca toda esa influencia Lovecraftiana de algunos escritos del inglés. Bradley Cooper en un thriller de horror en el que un fotógrafo sigue a un violento criminal que comete actos terribles, un siniestro y extraño personaje en los vagones del tren subterráneo. Lo que no se imaginaba ni este ni el espectador era lo que hay tras esa aparente trama de asesino en serie, un misterio sobrenatural que no se olvida después de verla por primera vez y que a su modo sigue siendo bastante única y, en mi opinión, muy infravalorada. Sí es cierto que una vez sabes lo que sucede al final pierde bastante, pero sigo considerándola una muy buena cinta dentro de su década. Un hombre asegura que en el bosque próximo a su casa habita un monstruo gigante. Asegura haberlo visto, que se le escucha y no duda de su existencia. Así que un joven con un podcast sobre gente peculiar viaja para conocerle, entrevistarle y descubrir si lo que dice es verdad. All Eyes nos mete en medio de los dos, una película con un rollo intimista muy diferente a cualquier cosa que he visto últimamente, donde se nos habla de muchas más cosas que de la existencia de esa posible criatura. No sabemos al principio hacia dónde vamos a ir, qué nos va a contar, qué caminos va a tomar su argumento, pero resulta muy satisfactorio. Los personajes muy diferentes entre sí, obligados a entenderse, bien escritos, desarrollados, con ese misterio y amenaza como telón de fondo que acaba desencadenándose para mejorar aún más todo lo visto. Sin dejar de ser más un drama orientado al terror, su originalidad resulta uno de sus mayores puntos a favor, una demostración de cine independiente que sabe lo que quiere hacer sin necesidad de efectos especiales desproporcionados que te sacan de la peli. Al revés, cuando se pone espectacular, consigue resultar atractiva de igual manera. Territorio más mainstream que todo lo anterior, sin lugar a dudas, ya con las imágenes sabréis de qué peli se trata, pero no por ello menos recomendable, a pesar de no haber sido el tipo de película que yo esperaba ni de haberme entusiasmado tanto como creía que lo iba a hacer. Andrei Overall en la dirección, después de Trollhunter o La autopsia de Jane Doe, un cast muy solvente con caras conocidas y una parte de la historia de Drácula que el cine no ha tocado demasiado. El último viaje del Demeter me flojea un poco en su desarrollo y en lo que termina siendo, pero es innegable su factura técnica, su ambientación y su buen manejo de cámara, además del monstruo vampiro en la versión menos humanizada de todas las que tiene dentro de la novela de Bram Stoker. Peli que acaba en unos términos muy convencionales y orientados al terror más genérico, donde todo acaba siendo una especie de slasher sobrenatural. No está mal, sí esperaba más, pero su icónico y aterrador villano ya por sí solo merece mucho la pena.
Nos volvemos a perder en mitad del océano más frío y oscuro, esta vez junto a un grupo de biólogos que se encuentran con una forma de vida inesperada. Harbinger Dawn es una The Thing moderna de serie B que imita mucho de lo que hace especial a la inmortal cinta de Carpenter en algunos puntos, además de continuarla. Ahora después os cuento el porqué. Unos estudiantes que, investigando el comportamiento de las orcas y su cambio debido al calentamiento global, deciden alquilar un barco y lanzarse al océano, pero cuando se cruzan con un módulo soviético lleno de experimentos fallidos y mutaciones extremas, se lía y salir con vida va a ser complicado. La peli en sí misma realmente es una especie de secuela de la propia cosa del 82, ya que su director, Alec Gillis, iba a ser el responsable al principio de la precuela de The Thing, la de 2011, antes de que Universal prescindiera de él, lanzándose al Kickstarter para intentar llevar a cabo esta a su manera no oficial, por llamarlo de alguna forma. Su derroche de efectos prácticos y artesanales, buen ritmo, con un siempre genial Lance Henriksen, es una de esas que recomendar sí o sí, aún sabiendo que está lejos de lo que quiere ser. Tiene un universo fantástico que casi se nos queda corto. Apuntaba a posible saga larga como otras, pero se quedó en una rara avis muy especial llena de monstruos e imágenes de pesadilla. Razas de Noche se basa en Cabal, novela corta de 1988, 2 años antes de ver la luz esta, en la que un joven con pesadillas recurrentes y constantes, con un lugar plagado de monstruos llamado Midian, acaba llegando hasta allí. Una especie de ciudad subterránea habitada por criaturas extrañas que ha permanecido durante siglos escondida de los seres humanos. Aparte de destacar por el asombroso imaginario y el diseño de los diversos seres, la cinta tiene la magia de resultar muy impredecible, poco convencional, con una elegancia capaz de moverse entre lo mórbido y lo bonito, con un alma especial, con un despliegue visual potentísimo y funcionando en sí misma como una metáfora, desde un prisma muy interesante. A pesar de sus defectos, que los tiene, creo que conserva algo que la convierte en una producción sencillamente extraordinaria. La peli que mejor juega con el aura espiritual e invisible de los páramos helados próximos al Ártico y a esas regiones en las que las leyendas, mitos y creencias ancestrales se vuelven reales, proponiendo la existencia de ciertas fuerzas incomprensibles que alteran la realidad y los pilares lógicos humanos. The Last Winter exactamente va de eso, y de cómo son capaces de afectar al comportamiento las entidades mágicas que reinan en la oscuridad. Cuando un equipo de trabajadores de una empresa petrolífera dispuesta a excavar el suelo de una zona de Alaska encuentra un compañero congelado y con pinta de haber muerto en extrañas circunstancias, junto a una grabación de lo más misteriosa, se viene el terror, apañándoselas para dejar la lectura que el espectador quiera recoger, la sobrenatural o la realista, con Ron Perlman o Connie Britton en el cast y dirigida por Larry Fessender, actor, guionista y director siempre ligado al fantástico. Me encanta y creo que es muy poco conocida. Saltamos a otro estreno bastante más orientado al gran público, con una revisión del también, a su manera, ícono y personaje de la cultura popular explotado en el género hasta la saciedad, con múltiples nombres y versiones, y que aquí, a nivel de diseño, es de lo más destacable que se ha hecho con él. The Boogeyman, basado en el relato de Stephen King, es la típica película a la que llamamos palomitera, con lo bueno y lo malo que puede llevar ese adjetivo. La ves, la pasas bien, termina y bueno, a otra cosa. Muy buen ritmo, muy dinámica, muy entretenida, pero sin arriesgar en absoluto en factores que deja abiertos y como pendientes, con unos personajes que daban más de sí. Digamos que más de lo mismo, sí, pero a su forma efectiva, totalmente consciente de lo que pretende ser y funcional al 100%, ganando puntos sobre todo si hablamos del ser en cuestión, su forma, su rostro, su cuerpo, su significado y lo terrorífico que puede llegar a resultar en algunas escenas, donde cada aparición sube de nivel el largometraje. ¿Qué os pareció esta nueva mirada del mito? Futuro postapocalíptico, sociedad distópica, ciencia ficción, terror, acción y monstruo perturbador. Una locura de comienzos de los 90 protagonizada por el gran Rutger Hauer, con traje al más puro estilo Matrix, con todo el carisma, que ha sido completamente olvidada, creo que injustamente, con un universo que daba para mucho más. Split Second nos proponía un mundo en el que el calentamiento global ha dejado las grandes ciudades del mundo completamente inundadas. Con ese estilo sucio y decadente que se puso de moda en el fantástico de la época, nos situamos en Londres,
Londres, una capital en caos en la que la ley y el orden han dado paso a un violento contexto donde impera la ley del más fuerte y sobrevivir es algo complicado. Por si no fuera poco todo eso, en un lugar sumergido varios metros bajo el agua aparece un criminal que está causando estragos, implacable, sanguinario y cruel, y lo peor es que ni tan siquiera es humano. Menos mal que hay un policía dispuesto a enfrentarse a este y acabar con él, cueste lo que cueste, con ecos de Predator, un diseño de criatura que recuerda a otras de la ciencia ficción y una personalidad bárbara en todo lo que la forma, escenario, personajes. ¿La conocíais? Es la más rara en cuanto a la idea que lanza al principio, un glaciar que sangra. Sí, un líquido rojo que empieza a supurar de la ladera helada y que es una señal de que todo está a punto de cambiar para siempre. Blood Glacier. Lo que esconde ese singular fenómeno en los Alpes es una sustancia biológica capaz de alterar el ADN de cualquier especie. Ya imaginamos lo que va a suceder. Empiezan las mutaciones y aberraciones de las criaturas de la zona. Si por algo destaca la peli austríaca es por el uso de efectos prácticos casi en su totalidad y su visceralidad. En ese sentido, sí pareciéndose un poco a The Thing, argumento aparte, con también algo de influencia de la primera Alien del 79, un cóctel que, lejos de ambas, claro, regala terror en la nieve homenajeando a las dos y siendo efectiva como lo que es. Segundo trabajo de Marvin Crane después de Siege of the Dead, que recomendamos en el último vídeo sobre zombies, el cual años después dirigiría la miniserie alemana Freud de Netflix. Pero bueno, en resumen, humanos refugiándose de monstruos en el interior de una base encerrada en el hielo. Lo que hemos venido a ver en este vídeo, vamos. Y hablando de virus, vamos con el de 1999, con el de Jamie Lee Curtis, William Baldwin y Donald Sutherland metidos en esta mezcla de terror y ciencia ficción muy de su época, con lo mejor y lo peor de esa afirmación. Una de esas que muchos conocimos porque la echaban un día por la tele y que tenemos un cariño especial aún sabiendo que no es ninguna maravilla, pero todavía hoy en día se deja disfrutar. La primera peli de John Bruno, maestro de los efectos especiales, que debutaba como director y que a su vez también sería su última película. Sí, una aventura en mitad del mar con aberraciones de origen incierto en un navío abandonado en el que parece que la tripulación ha desaparecido por algo repentino y extraño, rayos extraterrestres, inteligencias superiores y varias sorpresas en una singular pieza de finales de milenio con mucho más encanto que el que le hacen las injustas calificaciones que tiene por ahí. ¿Cuántos de los que estáis por aquí la recordáis? Una de las primeras adaptaciones de la historia del cine de los relatos del maestro Clive Barker, tan macabra y visceral como puede ser saliendo del cerebro del escritor y director inglés, encargado completamente del guión, en este caso, la creación de un ser ultrapoderoso de aspecto infame, tan único y singular que aún muchos le recuerdan. Rawhead Rex, una entidad casi con elementos que podrían considerarle una deidad, un semidios que aparece para destrozarlo todo y a todos de las maneras más bestias. Peli de culto a la que sí, el paso del tiempo le ha pasado un poco por encima en efectos especiales, incluso en el diseño del propio personaje. Avisados estáis por si os animáis, que yo os animo, que conste, aunque sea para conocerle, ya que posee algunas cualidades físicas y sobrenaturales realmente interesantes. La obra escrita por Barker dista un poco de lo que ofrece la peli, mucho más desagradable y siniestra en su origen, distinta incluso en su protagonista, aunque argumentalmente, bueno, es similar. No creo que hayáis visto muchos monstruos con un aspecto como este. Una mezcla de cosas que, al contrario de con alguna de las anteriores, esta vez, de prácticamente no esperarme gran cosa de ella, la sensación fue bastante positiva al terminarla. It Lives Inside nos cuenta algo conocido, una especie de maldición a romper por un grupo de personajes, pero con la característica de traernos un poco de la cultura india, dioses, creencias, mitos y sobre todo seres retorcidos y demonios. En concreto uno que es encerrado en un bote de cristal y que escapa desatando un torbellino de crímenes alrededor de la joven protagonista. Un mal silencioso que al principio no vemos y que según va creciendo y haciéndose fuerte, más presente se hace, consiguiendo materializarse ante los ojos de todo el que empieza a creer en él. Una entidad maligna y monstruosa difícil de detener, con un lore del que nos quedamos con ganas de saber más, porque aunque tiende a volverse también un poco convencional, se agradece y mucho la bocanada de aire fresco en un argumento tan lleno de clichés. Y sí, merece la pena esperar casi hasta el final de la película para conocer el diseño definitivo de la criatura.
Si hay una peli que reúna a casi una veintena de monstruos y de criaturas de diferentes tipos y formas, tenga una trama poco convencional, sea un festival de efectos especiales artesanales y haga lo que le dé la gana, injustamente olvidada e infravalorada, es Waxwork, un museo de cera que poco tiene que ver con el más conocido del terror y en el que todos habréis pensado, porque aquí un grupo de adolescentes a quien va a tener que enfrentarse es a las propias figuras del museo, las cuales cobran vida por la noche, un montón de escenas terroríficas, seres extraños y criaturas míticas que se alimentan de acabar con los visitantes. Vampiros, hombres lobo, momias, zombies, bebés demoníacos y un montón de aberraciones grotescas en una de las cintas más especiales con monstruos de por medio. Mucho gore, de nuevo esos efectos prácticos haciendo gala de su encanto. Actores muy del momento como Zach Galligan, que recordamos de Gremlins, un peliculón con secuela lanzada 4 años más tarde, eso sí, un poco más floja y sin tanta personalidad que añadiría los viajes en el tiempo. Buena historia, diálogos, personajes, situaciones. Si no la conocíais, puede que os sorprenda la ida de olla que resulta y lo imaginativa que es. Un crimen tremendo y un único sospechoso, que asegura que toda esa masacre ha sido cometida por una criatura aterradora. Muere, monstruo, muere es un thriller de terror rural donde acompañamos la investigación de la policía tras la aparición de un cuerpo mutilado encontrado en el bosque cercano a la cordillera de los Andes. Cocinada a fuego lento e imposible de entender sin el contexto sociohistórico que la rodea, la peli argentina es un soberbio relato oscuro y gris donde sí, hay ser terrorífico, pero también hay muchas cosas más. Tiene mucha parte onírica, casi experimental en algunos momentos, mientras no deja de ser gore y bestia y violenta simultáneamente. Una rareza visceral y triste con un acabado impecable y una fuerza que quita el aliento. Si entras, no puedes salir. Eso sí, tienes que hacerte a su ritmo y a su forma de desenvolverse. Y si no, solo por ver el diseño de su plato estrella que se reserva para el final, merece la pena. Es una de mis pelis argentinas favoritas de los últimos años. Para el final la que podría considerarse 100% película de terror con todas las letras ambientada en la prehistoria. Una muy nueva que sabe cómo aprovechar ese desconocimiento y esa incertidumbre de un ser humano primitivo en busca de estabilidad sin conocer los peligros que existen en una tierra por explorar, ni lo que se esconde más allá de la oscuridad. Out of Darkness nos mete junto a una pequeña tribu de nómadas intentando encontrar refugio y una zona habitable en la que asentarse. Prácticamente muertos de hambre y perdidos, el objetivo es llegar hasta una zona que se ve en el horizonte, que puede ser lo que andan buscando, pero para llegar allí deben descubrir los misterios que esconde todo eso, porque más allá del fuego, de la luz, justo donde la vista no alcanza a ver, algo se mueve, algo acecha. Algo empieza a darles caza, obligándoles a meterse en un bosque que intentaban rodear para no atravesarlo. Peli que, aunque tiene un punto de inflexión importante y polémico en su tramo final cerca de la resolución, algo que puede disgustar a más de uno o por el contrario, atrapar más, es una clase magistral de dirección de terror, de crear incomodidad con su saber hacer de cámara y a nivel atmosférico. Maneja de maravilla el nerviosismo y la angustia que desprende la vulnerabilidad de sus personajes. Ojalá y veamos en un futuro muchas más cintas de terror en contextos similares. Gracias infinitas a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí como siempre apoyando esto, si os quiere mucho. Y gente, ese like siempre ayuda, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.